examen físico si es algo de motoneurona superior o de motoneurona inferior, es decir, si es algo periférico o es algo central. ¿Cómo sabrían ustedes? Pues, primero de que uno va a estar mediado por el GABA y el otro va a ser el glutamato. Entonces, digamos, si es motoneurona superior, pues vamos a tener esa hiperreflexia. Muy bien, Ese entonces ustedes con los no aumentado. reflejos, ajá, con los reflejos se ubicarían con el tono también, ¿no es cierto? Uno le toca el músculo y dice, oiga, está como rígido, esto es motoneurona superior. Le saca reflejos y dice, oiga, estos están aumentados, debe ser motoneurona superior. Pero si uno ve el pie caído, el pie flácido, con pérdida del tono, uno dice no, y le toma reflejos y disminuidos, uno dice no, esto es motoneurona inferior. Entonces, ya ustedes lo saben. Hace uno Babinski, que es tan fácil de hacer, ¿no es cierto? Aunque acuérdense bien que el Babinski se instaura más o menos a las 8 horas del SB, del evento cerebrovascular. Entonces, puede ser que les llegue de una y ustedes digan, ay, no, no tiene Babinski. ¿Sí? Porque ese se instaura un poquito después. Pero si ya lleva más de 8 horas, lo más seguro es que sí pueda tener el Babinski. Entonces son las cosas que yo voy mirando. Pero miren que este caso es muy lógico en cuanto a que tiene abulia, está agresivo, tiene cambios comportamentales, tiene incontinencia. Esto sí nos habla de que el problema es cerebral, o sea que es de motoneurona superior. Entonces, si es de motoneurona superior, ese miembro va a tener hiperreflexia, ¿no es cierto? Puede llegar incluso a clonus, no sabemos, pero pongámosle aquí hiperreflexia, de ahí, y pongámosle Babinski, ¿sí? Pues porque es de motoneurona superior. Entonces ahí está. ¿Cómo estará la sensibilidad, Nata? Nata. Entonces esto es derecho, esto es izquierdo. Ya les estoy haciendo ahora el corte coronal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces aquí nosotros sabemos que es de motoneurona superior, por lo tanto el daño es derecho, ¿no es cierto? Porque sabemos que siempre el daño es al otro lado del motor. O sea que el daño está aquí en esta zona de acá, porque es arteria cerebral anterior, o sea, esta zona de aquí está dañada del homúnculo sensorial, ¿no es cierto? O sensitivo. Y sabemos que aquí están los testículos, ¿se acuerdan? Testículos, el pene, aquí está el piecito, pierna, y aquí está la nalguita. O sea que toda esta zona de aquí no va a tener sensibilidad. Y sabemos que cuando llega acá ya se ha decusado toda la sensibilidad, ¿no es cierto? Que se decusa en el bulbo, una en la BTPP y la termalgesia en la columna, en la médula, ¿no es cierto? Entonces, chicos, yo así ya puedo saber que este paciente no va a tener ni BTPP ni termalgesia de la pierna izquierda. Entonces, esa misma zona, y claro, peor para él, ¿no? Porque él dirá, oiga, yo no me siento la pierna, no me la siento y no la puedo mover, ¿sí? Tiene el trastorno sensitivo y motor igual. Acuérdense que ya habíamos visto que todo lo que era de cerebro tenía la sensibilidad toda afectada del otro lado. O sea que siempre cuando sea de cerebro, la sensibilidad y lo motor coordinan, es decir, son del mismo lado. Es decir, si no puedo mover el brazo, tampoco siento ese brazo. Si no puedo mover la pierna, tampoco siento esa pierna. ¿Listo? Entonces, este paciente va a tener disminución de la sensibilidad de ese lado. O sea, ese paciente en todo ese lado no va a sentir ni vibración, no va a sentir un diapasón, no va a sentir tacto, no va a sentir calor ni dolor en ese lado. ¿Listo?
¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Veo que esos pacientes inician con parestesias o cómo más o menos es el inicio? O sea, cómo empiezan a sentir. Lo más seguro es que cuando son, ustedes acuérdense que los eventos cerebrovasculares más comunes son los isquémicos, ¿no es cierto? Entonces lo más seguro es que los isquémicos son por la madrugada, ¿sabían? ¿Sabían que nosotros en la madrugada tenemos más predisposición a tener vasoconstricción y a tener el tromboxano A2 muy activado? Mejor dicho, en las madrugadas las plaquetas son más pegajosas y hay más vasoconstricción. Por eso es que los pacientes, por lo general, por las madrugadas hacen los infartos o hacen los SBs. Entonces, estos pacientes por lo general se despiertan de la cama con el síntoma, ¿me entienden? Se levantan y en lo que sienten es, sí, parestesias, hormigueo, se tocan la pierna, se tocan la mano y dicen, oiga, yo no siento, no la siento como dormida, sí, eso van a sentir. Y obviamente este paciente, aparte de eso, dice, y la siento débil, no la puedo mover, o sea, no la puedo levantar. Eso es lo que ellos van a sentir. Pero como es isquémico, es un SB, es muy súbito, ¿sí? No es como progresivo que digan, no, al principio sentí hormigueo, no. Eso es de una que siente todo, ¿sí? Bueno, chicos, voy a mostrarles una cosita como para recordar, es que yo no sé por qué no encuentro en este computador. Me tocó cambiar de computador y no encuentro los archivos. Yo creo que yo les había puesto aquí este. Sí, voy a descargar este. Les voy a recordar una cosita aquí. Como para que no se nos olvide eso. Doc, Dime. no es necesario que la afectación esté en alguna de las áreas de Brodmann que dicen que son como de personalidad para que haya un trastorno. Pues es que yo vi que las áreas que son, sí, como de comportamiento y esto, son como más en la parte más anterior del lóbulo frontal. Frontal, sí. Sí, sí, digamos, tenemos ya les voy a mostrar el dibujito, es que no sé por qué no. Bueno, abrámoslo aquí. Sí, cuando, por lo general la arteria cerebral anterior, es que por eso quiero mostrarles este dibujito para que veamos dónde se puede afectar y qué puede coger, que eso no puede coger. Pero sí, la cerebral anterior es chiquitica, acuérdate que esa no es tan grande, entonces, Dios mío, esto es... ¿Sí estás viendo mi pantalla? Sí, doctora. Y Ahorita les voy a explicar una cosita que no les he explicado del simpático, que les sirve a un caso de los que vimos. Bueno, entonces, se me está... Ay, Dios mío. El computador se me virució por una cosa que me tocó bajar de la maestría y en este no tengo todos los documentos. No sé si se acuerdan de la de Nether. Ustedes tienen ahí el otro que yo les había enviado, ¿no?
Espérame un momentico, ya busco esa foto. La foto donde se ve la cerebral media y la cerebral anterior cuando van saliendo. Si se dan cuenta aquí en esta también se ve la cerebral anterior, aquí como coge toda esta zona frontal de acá. Mejor dicho, en un evento de cerebral anterior, como es tan chiquita y el recorrido no es tan largo como la cerebral media, esa sí coge casi todo el frontal. Esa es tenaz porque esa coge todo de una vez. Entonces, si se dan cuenta, ay Dios, un momentico. Voy a dejar de compartir un momentico. No, tranquila, lo que pasa es que como estoy con el otro computador, no tengo todas las imágenes de neuro. Bueno, entonces, ahora sí, ya se les voy a mostrar bien esa imagen. No, mira la imagen que te envié, que enviamos que envié al grupo. Dime. Mira la imagen que envié, porfa. Ay, yo no sé si pues esa te sirva. Más o menos, sí, esta también está buena, pero no, ya la encontré. Discúlpenme, es que este compu no tiene todo y en el otro yo sí tenía el libro de Nether, la presentación completa, pero ya la encontré. Entonces, aquí está. Es esta, sino que yo se las había puesto un poquito más grande, ¿no? En la presentación, pero es que no la tengo en este computador. Entonces me dicen cuando ya estén viendo la diapositiva, por favor. Listo, yo lo estoy viendo. Bueno, entonces miren, aquí está el corte donde se ve bien. Entonces, aquí ya vemos la bifurcación de la carótida, ¿no es cierto? Entonces aquí sí, ya vemos cómo se va a dividir miren, aquí está, la carótida viene aquí, ¿no es cierto? Y se va a dividir en cerebral media, que ya lo habíamos visto, y cerebral anterior, ¿sí?
Si se dan cuenta, miren, la cerebral anterior es más pequeñita, ya llega aquí y ya aquí se recorre toda la parte que vivimos de la parte de la región del sistema límbico, toda la parte de la región de la circunvolución pericallosa, ¿no es cierto? Y aquí ya cogería toda esta parte de acá. Recordemos que miren, aquí se ve muy bien, cerebral anterior y miren, coge toda esta parte de acá y toda la región frontal. Entonces, toda esta parte de acá, la primera parte, la parte más anterior del frontal, la coge aquí la cerebral anterior. Entonces aquí podemos ver cómo cualquier trombito que llegue acá me puede afectar toda esta zona de acá. Entonces fue lo que le debió haber pasado al paciente, ¿no es cierto? Esta, como es más chiquitica, cualquier émbolo, cualquier cosa que llegue de acá, se aloja aquí desde el inicio y le va a afectar toda esa zona. Entonces tú tienes razón, Nata, depende de qué tan grande sea, ¿sí? Pero como esta es más chiquita, es más común que las obstrucciones sean casi que completas, ¿no es cierto? En cambio, la cerebral media sí puede tener como otras diferentes zonas y su recorrido es mucho más largo. Entonces, por eso casi siempre ellos, cuando se les obstruye la cerebral anterior, tienen esos cambios de personalidad, de comportamiento y todo eso. Hacen esas lesiones así. Y aquí está, entonces esta zona, miren, se ve muy bien que llega más o menos hasta acá, o sea, la zona del homúnculo de esta parte de acá, que es la pierna y el pie, ¿no es cierto? Y en el sensitivo la parte de testículo y pene. Entonces esa sería la parte que el paciente no podría sentir bien. ¿Listo? Por eso me gusta esta foto, porque esto les puede colaborar con todo lo de la distribución de las arterias. Bueno, chicos, quería mostrarles una cosita para que veamos algo del simpático. Entonces, Dios mío. Entonces, chicos, ¿quién sabe cuál es el recorrido del simpático? ¿Qué hace el simpático? ¿Alguno sabe qué es el simpático? ¿Qué hace? ¿Cómo viene eso? ¿Sí saben o no saben, chicos? Bueno, de pronto no saben la anatomía, pero sí tienen que saber para qué sirve el simpático. ¿No se acuerdan? Esto le va a servir a un caso de ustedes. Y no para la vida, obvio. ¿No se acuerdan del simpático que hace? El sistema nervioso simpático que hace, chicos. Creo que las principales funciones eran relajar, ¿no? Regula. Entonces acuérdense bien, nosotros tenemos sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el de lucha y huida, ¿sí se acuerdan? O sea, que predomina ahí el sistema adrenérgico. Entonces imagínense, no sé si se acuerdan ustedes que yo les expliqué que la médula viene así y tiene como dos engrosamientos, ¿sí? Tienen un engrosamiento cérvico-torácico y tiene un engrosamiento lumbosacro, ¿sí? Esta es la médula espinal. Entonces ella viene más o menos así. Entonces este engrosamiento de arriba, el cérvico-torácico,
es porque en ese momento ahí pasa el sistema nervioso simpático. Y en ese engrosamiento, miren, aquí está la médula aquí, hay astas laterales. ¿Se acuerdan que yo les había hecho el dibujito de la médula? Y les había dicho que en algunas zonas estaban las astas posteriores y habían astas laterales y astas anteriores, ¿sí se acuerdan? Entonces, en las astas laterales solamente hay astas laterales en estos dos engrosamientos. Entonces, en esta parte de acá predomina el simpático y en esta parte de acá predomina el parasimpático. Entonces, acuérdense, si yo estoy en lucha y huida, estoy adrenérgico, en ese momento yo estoy usando todo mi sistema adrenérgico. Yo lo que voy es a, primero, hago vasoconstricción, ¿no es cierto? Si yo hago vasoconstricción de todas las arterias, ¿no es cierto? Y acuérdense que en ese momento donde yo me preparo es para alimentar los órganos más importantes y salir a correr, ¿no es cierto? Lucha y huida. Entonces yo alimento suprarrenales, yo digo bien corazón y cerebro y me preparo para correr. Eso hace que yo tenga un poquito de como aumento de la tensión arterial, ¿no es cierto? Y tengo vasoconstricción. Ahora les pregunto, si yo tengo una vasoconstricción generalizada, ¿cómo va a estar la piel? ¿Pálida o roja? Sería pálida. Pálida, ¿no? Muy bien, entonces el paciente va a estar pálido, ¿no es cierto? Porque tiene una vasoconstricción generalizada, ¿sí? El paciente va a tener algo muy importante y es que cuando uno está en ese momento, uno abre más los ojos, ¿sí? Uno abre más los ojos y hay midriasis. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que quiere es estar alerta y mirar cualquier cosa, pues para reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos que voy a tener vasoconstricción, vamos a poner aquí primero vasoconstricción, puedo tener hipertensión arterial o un pico, ¿no es cierto?, de tensión arterial alta, pues mientras que esto voy a tener entonces palidez, ¿no es cierto? ¿Será que sudo, chicos? Sí, Esto ustedes lo vieron en fármaco porque cuando vieron beta 2 y vieron sistema nervioso simpático y todo eso, la doctora Diva, yo sé que les da un documento donde está cada receptor, lo que hace, ¿no es cierto? Entonces va a tener palidez, va a tener diaforesis o sudoración, ¿no es cierto? Pongamos acá sudoración. Y va a tener lo que dijimos, los ojos muy abiertos y va a tener midriasis, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Entonces acuérdense que el simpático coge el músculo dilatador de la pupila. Entonces inmediatamente lo constriñe y la pupila va a estar dilatada, ¿listo? Ahora, hay uno que es el músculo tarsal superior o el músculo de Müller. Este músculo es un accesorio del elevador del párpado. No sé si ustedes hayan notado que hay unos pacientes que no, nosotros cuando trasnochamos, ustedes sí se han visto al espejo en una trasnochada estudiando, uno está ahí estudiando, y cuando va al baño y se mira en el espejo, tiene los ojos chiquiticos, ¿sí se han dado cuenta? Se da cuenta que después de mucho tiempo de estar uno despierto ya resulta que este músculo de Müller es el que no es el elevador del párpado, porque el elevador del párpado ya sabemos que el núcleo está en el mesencéfalo, ayer lo vimos, y que es el motor ocular común el que eleva el párpado. Pero este es un accesorio, es decir, este hace que se vea más grande el ojo, ¿sí? Entonces, este músculo de Müller depende de la adrenalina. Imagínense, uno se levanta y bueno, abre sus ojos, y todo el día el ojo abierto. Entonces ya por la noche, cuando uno está agotado, ya ese pico de adrenalina se dio. Entonces el músculo de Müller ya no se contrae y el ojito se ve como más chiquito y como agachadito. Obviamente no es una ptosis palpebral como tal, no es que uno se le cierre el ojo completamente,
pero sí va a tener una pseudotosis, se llama pseudo. Acuérdense que todo lo que sea pseudo es como falso, como que no es tan, ¿sí? Entonces tiene una pseudotosis y se llama enoftalmos, ¿sí? Cuando uno tiene el ojo chiquitico como hundidito se llama enoftalmos. Entonces vamos a poner acá que este paciente, esto me da apertura ocular, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo que el simpático hace, ¿no es cierto? Entonces me da buena apertura ocular y obviamente si me falta pues me va a dar pseudotosis, ¿no es cierto? Y la esta. Ahora, el parasimpático, ¿se acuerdan el parasimpático que hace? Contrarregular las acciones del simpático. Entonces en el parasimpático estaría la defecación, ¿no es cierto? Es como todo el momento donde yo estoy en relax. Entonces cuando yo estoy en relax, el intestino se mueve, entonces el parasimpático aumenta el peristaltismo. El parasimpático también se encarga de la diuresis, ¿no es cierto? Cuando yo estoy adrenérgica, yo lo menos que voy a pensar es en ir a hacer popo o hacer chichi, ¿no es cierto? Uno adrenérgico no piensa en eso, pero cuando uno está colinérgico, cuando está parasimpático, uno sí puede hacer popó, uno puede hacer chichi. Recuerden que una de las manifestaciones de las intoxicaciones por adrenérgicas, el síndrome adrenérgico es retención urinaria, ¿sí se acuerdan? Entonces, en cambio en el otro yo hago chichi, es más, el parasimpático está la eyaculación, ¿sí se acuerdan? Entonces todo eso es lo del parasimpático, ¿listo? Entonces vamos a hoy a hablar del simpático, ¿por qué? Porque el simpático es el que está ahí arriba en todas estas zonas que estamos viendo. Entonces, pongan cuidado y miren bien y que no se los olvide. Aquí tenemos la médula espinal, si están viendo mi puntico rojo, ¿sí? Sí, Doc. Entonces tenemos la médula espinal acá. Tenemos aquí entonces el lateral, ¿listo? Vamos a ubicarnos bien. Acá está, aquí arriba, espérense, mejor pongo el láser que se ve un poquito mejor. Entonces, aquí arriba tenemos el hipotálamo, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, aquí está la hipófisis, entonces ya nos ubicamos. En esta parte del hipotálamo van a hacer el simpático, ¿listo? Entonces el simpático nace aquí. De aquí se va a dirigir hacia atrás y va a empezar a pasar por mesencéfalo, ¿sí? Si ven que aquí está mesencéfalo, la protuberancia, va a pasar por el bulbo. De aquí va a llegar y va a hacer su integración en el asta lateral de la médula espinal. Y de aquí saldrá de la médula. Y miren que aquí hace un recorrido bien interesante y es muy importante para la semiología y la medicina. Una vez sale de la médula, ¿saben por dónde va a pasar? Por la parte superior del pulmón, miren, va a pasar por la pleura apical del pulmón. Obviamente hay derecho y hay izquierdo, entonces el derecho pasará por el pulmón derecho y el izquierdo por el pulmón izquierdo, ¿sí? Y obviamente pues saldrá también por la parte derecha o izquierda del tallo y todo eso, ¿sí? Y aquí va a llegar acá al cuello, ¿no es cierto? A una cosa que se llama el ganglio estrellado, y va a subir por el cuello, por toda la parte del ganglio cervical, al ladito de la carótida, por ahí pasa todo el simpático. Y va a subir con la carótida otra vez, miren lo que hace el loco este, ¿no? Él había empezado en el cerebro, ¿no es cierto? Había empezado en el hipotálamo, se salió por el agujero magno, ¿no es cierto? A la médula y de ahí vuelve y sube y vuelve y entra al cráneo, pero entra al cráneo al lado de la carótida, ¿listo? Y de ahí se va a distribuir hacia el ojo. Y en el ojo va a ser lo que ya dijimos, va a inervar el músculo de Müller y el músculo dilatador de la pupila y los ciliares largos. Y esto se va a encargar de qué? Pues de que haga midriasis y de que mantenga el ojo abierto. ¿Listo? Ahora,
hay algunas otras fibras que van a ir a todas las fibras sudomotoras de la cara. Entonces ya sabemos que gracias al simpático podemos sudar, podemos dilatar la pupila, podemos abrir mejor los ojos, ¿no es cierto? Entonces todo eso es lo que hace el simpático. Ahora, si se me daña el simpático, entonces ¿qué va a tener el paciente? Esto se llama el síndrome de Horner, ¿sí? Síndrome de Horner. Y ustedes mismos me pueden decir cómo va a ser el síndrome de Horner entonces. ¿Qué va a tener un paciente con síndrome de Horner? Se me daña el simpático que va a tener un paciente. Digamos que a este paciente se le dañó el simpático en el bulbo. Una miosis. Muy bien, entonces va a tener miosis. ¿Qué Una más? lesión de médula espinal. Sí, no, les estoy diciendo que en el bulbo. Y sudoración también, ¿no? Entonces va a tener miosis, porque no puede hacer midriosis, va a tener Caída del pseudotosis párpado. palpebral, va a tener anhidrosis, ¿sí? Doctora, Si el paciente no sudoración, suda, pero se llama poca. anhidrosis. Anhidrosis. Anhidrosis es que no suda, ¿sí? Entonces va a tener anhidrosis, va a tener miosis, enoftalmos y pseudotosis. ¿Están viendo a este paciente de acá? Sí, doc. Si lo ven, miren. Si le ven que no es una tosis completa, no es que el paciente tenga el ojo cerrado, ¿no? Simplemente se ve un poquito más chiquitico, ¿no es cierto? Más cerradito. Entonces esto se llama pseudotosis, es decir, se cayó el párpado, no está igual que el otro, ¿no es cierto? Pseudotosis. Ahora, esa pupila, si se dan cuenta, está más miótica que la otra. Entonces, miosis, pseudotosis. Este paciente de este lado de acá de la cara no va a sudar. Exacto, eso es una anisocoria. Una anisocoria debido a una miosis de este ojito. Muy bien. Si se dan cuenta, este paciente, obviamente no se nota mucho en esa foto, pero este paciente, esta parte de la cara, no suda. Y esta parte de la cara no va a tener la vasoconstricción, o sea, como el... Y uno puede llegar a ver, aunque es un poco difícil, pero uno puede llegar a ver un poquito más roja esa cara. ¿Sí me entienden por qué? Porque esa cara no tiene vasoconstricción total. Entonces, como no está pálida, entonces la otra tiene buen tono, se va a ver un poquito más pálida, ¿sí? Y la otra queda roja, sobre todo si el paciente tiene un estímulo adrenérgico, se va a notar, ¿sí me entienden? Si el paciente tiene un estímulo adrenérgico, se va a notar un pedazo de la cara pálido, que es el bueno, y el otro rojo. Entonces, Horner es rubicundez facial, de esa en mi cara, miosis, enoftalmos y pseudotosis palpebral. ¿Sí lo vieron? Miren, aquí se ve muy bien. Miren esta de aquí también. Yo tengo una preguntita. Dime. ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre el enoftalmos y la pseudotosis lateral? ¿No es lo Dime. mismo? ¿Cuál va a ser la principal diferencia entre el enoftalmos y la pseudotosis lateral? No escucho bien, mi amor. Ya te digo. Creo que él decía que cuál era la diferencia entre tosis palpebral y miosis. Creo, no sé, no se escuchaba bien. No. ¿Aló? ¿Ya me escuchan? No, con el oftalmo. Enoftalmos y pseudotosis lateral. Vuelve a decir, perdona, vuelve a decir. Diferencia entre enoftalmos y pseudotosis palpebral, doc. Ah, listo, ya.
Perdóname. Mira, mi amor, en oftalmos es que el ojo se ve más chiquito y más hundidito, ¿sí? Y pseudotosis es que está cerrado, entonces no sé si te puedo explicar aquí. Digamos, mira digamos, este paciente, bueno, eso obviamente no es un Horner, ¿no? Este paciente, ¿sí lo están viendo? Sí, Este paciente tiene pseudotosis, pero no se le ha hundido el ojo, al contrario, está hinchado. Entonces tiene pseudotosis, pero no tiene noftalmos. En oftalmos es cuando pseudotosis se ve caidito el párpado, pero en el oftalmos también se ve como hundidito, como más, porque ese músculo también ayuda como a que se vea protruidito el ojo. Pero aquí, por ejemplo, este paciente tiene una pseudotosis, pero sabemos que es debido a una blefaritis, ¿no? Esto se nota que es un daño aquí del párpado y miren que se le ve como descamativo, ¿sí? Pero sí tiene una pseudotosis, pero yo no le veo este ojo más hundido, al contrario, se lo veo más salidito, más edematizado. Entonces, en sí, pseudotosis es solo la caída del párpado y en oftalmos que se ve el ojo un poquito más chiquito, más hundidito, ¿sí? ok. Pero en realidad, pues no creo que haya mucho como... Pero sí, digamos, este paciente se le ve el ojo como cerradito aquí, pero se le ve un poquito menos protruido, no sé si se dan cuenta que el otro, como más hundidito. Acuérdense que en oftalmos también se puede ver por deshidratación, ¿no? ¿Se acuerdan que es un signo de deshidratación grave, ¿no? Que se le ven los ojos hundiditos. Entonces, en oftalmos puede darse por otras causas. La pseudotosis también puede darse por otras causas. Ya vimos que una causa de pseudotosis puede ser una blefaritis, puede ser una celulitis orbicular, puede ser otras cosas. Y el enoftalmos también puede tener otras causas como deshidratación, pero si yo tengo pseudotosis, enoftalmos, miosis, ya eso se llama síndrome de Horner y yo ya le busco el simpático, ¿no es cierto? ¿Listo? Ahora, miren qué causas de Horner hay muchísimas, por eso como que me tomo el trabajo de darles esta explicación, porque hay muchas, porque imagínense cuántas lesiones no pueden afectarme a mí estas zonas. Es más, hay un tumor muy famoso y me gustaría que se lo aprendieran esto, que no se les olvide, porque es una manera muy importante de diagnosticar la semiología. Como les digo, es de ver mucho detalle. Miren, chicos, hay tumores del ápice, ¿sí? Tumores pulmonares del ápice y eso se llaman tumor de Pancoast. No sé si los habían escuchado. El tumor de Pancoast es un tumor aquí, imagínense, el paciente con un tumor aquí, se lesiona el simpático y muchas veces el paciente va a tener, lo primero que yo le voy a ver al paciente es un Horner. Imagínense yo poder diagnosticar un tumor pulmonar, un cáncer de pulmón, porque yo le veo el ojo bien al paciente y me doy cuenta que tiene un Horner y empiezo a buscárselo. Entonces, ustedes siempre tienen que mirar muy bien al paciente. Miren que a mí me pasó, a mí me llegó un paciente con hipo. El paciente ya había pasado por resto de clínicas en Bogotá. Y el paciente, no, que hipo. Y le habían hecho ecografía, le habían mirado a ver si tenía algo en el diafragma, le habían hecho un ATAC. Y dijeron, no, o sea, acuérdense que cuando hay hipo, pues uno tiene que mirar todo, ¿no? Desde el diafragma, pulmón, toda la cosa, ¿no es cierto? Y dijeron, no, ni idea qué será, y le dieron benzodiazepinas. El paciente ya llevaba 10 días con el hipo y el paciente no había mejorado. Y yo cuando me llegó a mí, yo estaba en medicina interna, y yo lo miro bien y yo le digo, es que tiene Horner. Y pues yo sabía que el simpático pasaba por el tallo y sé también que en el bulbo está el centro cardioneumoentérico que me dirige todo lo de el hipo, los eruptos, todo eso y yo dije, no, pues Horner más eso debe ser un síndrome vulvar. Le hicimos la resonancia y tenía su SB de bulbo. Chicos, 10 días el paciente con un evento cerebrovascular de bulbo. El paciente tenía también disfagia, tenía la úvula picha y nadie se había dado cuenta. Y lo estaban tratando para un hipo con benzodiazepinas.
Imagínense dándole benzodiazepinas a ese paciente, hubiera podido también, porque tenía dañado el centro neuroentérico y el paciente con benzodiazepinas hubiera podido hacer una depresión respiratoria. Entonces, chicos, ahí es muy importante siempre mirar bien al paciente por eso, y yo sí los motivo a que sean muy Doctor House, ¿sí? Muy mirar cada cosita y ponerse como, porque miren que con solo mirar al paciente uno ya diagnostica muchas cosas, ¿sí? Bueno, entonces este tumor de páncreas es bien interesante. Cualquier alteración es más, se ha visto pacientes con tuberculosis que si le coge esta zona de aquí también hacen Horner. Pacientes con daño en la médula espinal, Horner. Pacientes con daño en cualquiera de los puntos del tallo, Horner, ¿sí? Todo esto me puede dar Horner, cualquier alteración aquí. Entonces no es tan infrecuente, es importante que ustedes lo vean, ¿listo? Bueno. Después yo les doy la clase de ojo rojo, ¿no? Con todo eso. Bueno. ¿Quieren que hagamos otro? ¿O ustedes, mejor dicho, podemos seguir hasta las 10 o tienen clase ahorita? No, sigamos, pues por mi parte podemos seguir. Me gustaría que sigamos. Sí, Bueno. seguir. Entonces, no sé si quieran que miremos el de bulbo. ¿Miramos el de bulbo? Este caso que es de Cristian. Sí, miramos el tuyo, Cristian. El de Sebastián. El de Sebastián ¿Eres también no? es de bulbo. Sebastián es Sebas. Sí. Sí, los Síndrome dos son de vulvar. bulbo. El de Sebas y el Síndrome de vulvar Cristian el son de mío. bulbo. Bueno, veamos este entonces y así miramos bulbo. Y ya con eso ya habremos repasado. Entonces, Una preguntita, pero entonces el caso de que estábamos hablando, finalmente, ¿dónde tenía el daño? el caso que estábamos hablando de trastorno de personalidad y todo, cerebral anterior. Cerebral anterior, cerebral anterior, toda la parte de acá, parte frontal. Aquí ya vimos esta parte de acá, frontal. Entonces este es un SB de arteria cerebral anterior. ¿Listo? Un evento cerebrovascular de arteria cerebral anterior. Y es frecuente de verdad que me llegue el viejito y yo primero, bueno, más frecuente que este son los hematomas subdurales. Me llega un viejito a mí y dice la familia, no, ya está demente este viejito, ya no. Y está agresivo. ¿Saben qué hacen a veces? Hacen conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Entonces se masturban delante de la familia, el viejito y la familia, no, este man ya está loco. Y no, lo que pasa es que por esos trastornos de comportamiento del frontal pueden tener conductas diferentes, ¿sí? Entonces sí es bueno mirar eso. Y es más, es importante porque ustedes no sé si han escuchado violaciones de abuelitos a las nietas, comportamientos sexuales inadecuados, y puede ser un evento cerebrovascular que pasa por desapercibido, piensan que el viejito está demente, ¿sí? Pero hay otra cosa muy importante, y yo siempre le digo a la gente, todo viejito todo viejito loco tiene su subdural escondido hasta que no se demuestre lo contrario. El hematoma subdural, no sé si recuerdan bien que hay hematomas epidurales y hematomas subdurales. Los hematomas epidurales por lo general son por lesión de la arteria meningia media, es una arteria. Los epidurales casi siempre sangran rápido y son agudos, ¿sí? Matan. Casi todos los traumas cráneoencefálicos por accidentes de motos terminan en un hematoma epidural y mueren, ¿sí? Pero el hematoma subdural es por venas puente. Son venas puente que pasan al espacio subdural. Entonces, vena, como su nombre lo indica, la vena sabemos que no sangra tan rápido como una arteria porque no tiene el pulso que tiene la arteria. Entonces las venas sangran un poquito más lento y además son muy chiquiticas.
Entonces el paciente con un hematoma subdural puede que se haya golpeado, tuvo un trauma, digamos el viejito se cayó, tuvo un trauma y le toman un ataque ese día y sale normal, pero sigue sangrando de a poquitos, y a los 10 días empieza a ser ya el hematoma grande, ¿sí? Y ese hematoma empieza a ocupar espacio y a lesionar esas zonas, pues, aledañas. Entonces el paciente empieza a tener cambios de comportamiento, se queda dormido, empieza a no comer y los familiares piensan, no, es que ya está viejito y el paciente puede tener un hematoma subdural. Entonces siempre recuerden eso, un cambio de comportamiento en un adulto mayor, no hay que ponerlo psiquiátrico de una vez, orgánico primero y descarten de primera. Un hematoma subdural o un evento de la arteria cerebral anterior. Y recuerden, así me llegue el familiar diciendo, no, no se ha caído. Acuérdense que muchas veces el viejito se cae solo. Otras veces lo dejan caer y se quedan callados. Hay muchas veces muchas enfermeras dejan caer, de esas que uno contrata en las casas, ¿sí? Pues que sí, que a veces ni son auxiliares ni nada, pero sí las contratan para que cuiden. Y a veces los dejan caer y se quedan calladas. Los familiares también por miedo de decir se quedan callados. Entonces uno sigue pensar en eso. O puede que le digan a uno, no, si él se cayó hace 20 días, pero el ataque salió bien. Vuélvanle, háganle otro ataque, porque puede ser que haya sido un subdural que no sangró en ese momento y ha estado sangrando ahora. Entonces eso es como un consejo para esos trastornos, pero sí, el que vimos ahorita es un evento de la arteria cerebral anterior. La incontinencia urinaria es muy patognomónica también de eso. Bueno, vamos a ver entonces dice que es un diabético mal controlado, tan chistoso, ¿no? Todos son diabéticos mal controlados, pero es verdad, casi la mayoría nos llegan así. 65 años y miren, también lo trae la familia diciendo que se levantó sin poder caminar, tiene la lengua desviada hacia la derecha y vamos a hacerle el dibujito entonces. Entonces aquí vemos chin, no tiene nada más en la boca, solo tiene lengua desviada hacia la derecha. ¿Qué par craneano es? Hipogloso. El hipogloso mayor, muy bien, o sea, el 12. ¿Y el duodécimo par craneano dónde queda? En el bulbo. En el bulbo. Si se acuerdan bien, ustedes espero que hayan visto la grabación que yo les dejé ese día que no nos pudimos terminar la clase. Este es el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Aquí en esta parte, esta es la barba o el tallo del calamus scriptorius. Y si se acuerdan, esta parte de acá es bulbo del cuarto ventrículo, esta parte de acá es el puente. Y esta parte de acá de abajo la dividíamos en dos triángulos. Y este triángulo de acá es el origen del duodécimo par craneano. Y este de acá es el origen del décimo par craneano. Y aquí está el origen del séptimo en la protuberancia, que es el colículo del facial o eminencia teres en la antigua nomenclatura. Y aquí está el locus ceruleus. Lo importante es que se acuerden que el origen real del duodécimo es bulbo, ¿no? Y el origen aparente, ¿se acuerdan que es el surco preolivar? Entonces, si se acuerdan, aquí viene las pirámides del bulbo y la oliva del bulbo, ¿se acuerdan? Que es el dibujo que siempre hemos hecho. Entonces el hipogloso sale del surco preolivar. Entonces es como para que tengan ahí, se acuerden de la anatomía del duodécimo. Igual todo eso lo vamos a ver hoy en clase, no lo de los pares. Bueno, entonces ya sabemos que el problema está ahí. Acuérdense que ya hemos visto que el par es el que me da la lesión, me la localiza. Y ya vamos a ver si es derecho o es izquierdo, ¿listo? Lengua desviada hacia la derecha.
Fuerza muscular, el miembro superior derecho 5 sobre 5, miembro superior izquierdo 2 sobre 5, miembro inferior derecho y miembro. O sea que tiene una hemiplegia izquierda, ¿no? Casi todos nos tocó con hemiplegia izquierda. Uy, bueno, Dios mío. Entonces tiene una hemiplegia izquierda 2 sobre 5. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál par craneano está alterado? ¿Cuál hipogloso, el derecho o el izquierdo? Derecho. Sí, muy bien, el derecho. Pues ¿por qué les pregunto? Porque es que ustedes no saben, o no sé si se acuerden o sepan, que cuando se lesiona el derecho, la lengua se desvía hacia ese lado. Es decir, la lengua no es como en el facial, que la comisura se desvía hacia el lado sano, ¿no? No, aquí la lengua se desvía hacia el lado dañado, ¿sí? En el hipogloso. Obviamente es cuando yo saco la lengua. Yo le digo al paciente, por favor, saque la lengua. Cuando él la saca, se le ve desviada hacia ese lado, ¿listo? Pero también lo podían sacar ¿cómo? Acordándose que cuando hay un daño de par craneano, las parálisis son alternas. ¿Se acuerdan que ayer lo vimos? Una parálisis alterna es cuando se daña un par craneal de un lado con daño motor del otro, ¿se acuerdan? Entonces, esto es parálisis alterna y esto es un daño de tallo. Entonces, este paciente tiene un daño del tallo. Miren lo otro que nos dice súper importante, nos dice que tiene una tensión arterial de 200-110. Este paciente está en una emergencia hipertensiva, órgano blanco, sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y tiene una frecuencia cardíaca de 50 también. Este paciente ya tiene hipertensión endocraniana. Y es que es obvio, chicos, porque el tallo es tan chiquitico que cualquier lesión que tenga el tallo hace edema y esto va a generar, puede generar una hipertensión endocraniana. Y dice que tiene un Glasgow de 13 sobre 10. Este ya está un poquito más deprimida la conciencia que el que habíamos hablado. Ahora, ¿qué piensan que cómo será el Glasgow de él? ¿Por qué tendrá ese Glasgow? Perdón. Dime. ¿Será que está medio dormidito por la hipertensión endocraniana? ¿Estará somnoliento? De pronto solo abrió los ojos a la orden. Eso le daría 14. ¿Y cuál le bajaría a otro punto? ¿Será que está desorientado? Y eso le bajaría un punto a la respuesta verbal, ¿no es cierto? Pongámosle que está, que solamente abre los ojos a la orden verbal, al estímulo, y cuando le pregunto está un poco desorientado, y eso me daría 13 sobre 10, ¿no es cierto? Bueno, es motoneurona superior, o sea que va a estar hipertónico, hiperrefléctico, va a tener Hoffmann, va a tener Babinski, todos estos signos, ¿no es cierto?, patológicos. Listo. Vamos a hacer el dibujito entonces del bulbo, como para mirar y así podemos entender dos. A mí me encantan los de bulbo, me fascinan los deseos de bulbo porque son más bonitos. Entonces vamos a hacer el dibujito acá. Cojan cuadernito y vayan ustedes haciendo el dibujo al tiempo conmigo, ¿listo? Entonces, pedúnculos cerebelosos, pedúnculo cerebeloso aquí. Pedúnculo cerebeloso, oliva vulvar, ay, oliva vulvar, pirámides vulvares, la otra oliva vulvar, pedúnculo cerebeloso. Listo. Esta parte de acá es posterior, esta parte de acá es anterior
Esto es derecho y esto es izquierdo. Ahora, esta parte de acá posterior ya sabemos que es el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta parte de acá es el cuarto ventrículo. Y esta es la línea media. Voy a trazar acá la línea media para que no se nos olvide. Ahora, es súper importante porque aquí les estoy... Oh, Dios mío. Ya empezaron a vender cosas. Voy a cerrar el balcón. Espérense un momentico, cierro el balcón. Llevo mora barata la mora. Fresquita la mora, barata la mora. Y eso que este grito mejor que el del aguacate. Bueno, entonces, aquí la línea media. Entonces, miren chicos, aquí vamos a mirar unos síndromes del bulbo, que son los de Sebastián y los de Cristian. Pero es importante entender como la parte embrionaria, ¿sí? Entender que cada estructura tiene una irrigación de acuerdo a su origen embrionario. Entonces, el bulbo se divide siempre en una placa o una parte alar y una parte basal. Entonces, eso hace la diferencia en la irrigación, es decir, obviamente el lado derecho está irrigado por una arteria diferente a la del lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero aquí también tenemos que el bulbo lo podemos dividir en estas dos zonas, en la zona lateral y en la zona medial, ¿sí? Resulta que esta zona lateral, que se las voy a pintar de rojo, la zona lateral acá, la zona lateral, es irrigada por una arteria diferente, ¿sí? Y la zona medial se las voy a poner de azul. Entonces aquí azul. Entonces chicos, no sé si recuerdan bien el polígono de Willis. Cuando veíamos el polígono de Willis veíamos la arteria vertebral, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que veíamos la vertebral que subía y formaba la arteria basilar? ¿Se acuerdan? Y de aquí, ¿se acuerdan que salía la cerebral posterior? ¿Sí se acuerdan de eso? Comunicante posterior, carótida, cerebral anterior y cerebral medio. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Doc. Comunicante anterior. Entonces, esta parte de acá de la vertebral tiene unas cosas muy interesantes. De la vertebral sale la cerebelosa posterior-inferior. Ella le llaman la arteria de la pica, es muy famosa, la pica. Ustedes van a escuchar eso mucho cuando pasen por medicina interna, cuando pasen por neurocirugía. Entonces, la pica. Cerebelosa posterior-inferior, ¿listo? Posterior-inferior, cerebelosa arteria. Esa sale de la vertebral, pero la vertebral también bota algunas ramas. Entonces, la pica es la que coge la parte lateral, ¿listo? Entonces, esta parte lateral del bulbo es irrigada por la pica. Y hay otra parte ya de como unas ramas directas de la vertebral que cogen esta parte de acá, pero son ramas diferentes a la pica. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo tener un evento cerebrovascular que me afecte solo la parte lateral porque tiene una irrigación diferente a la parte medial, ¿listo? Entonces ya con eso en mente vamos a ver las estructuras del bulbo. Entonces se las voy a pintar y ustedes espero que estén haciendo el dibujito, chicos. Hagan ustedes el dibujito porque miren, les van a decir, ay, la doctora, ¿cómo se aprendió esto? Pues haciéndolo, ¿sí? Haciendo los dibujos y viendo los libros y el video del doctor Cuneatos, que a mí me parece también muy bueno. Pero si uno lo hace varias veces y vuelve y mira y vuelve y lee y vuelve, es que se acuerda, ¿listo? Entonces, aquí en esta parte de aquí habíamos dicho que teníamos el origen del duodécimo par craneano, ¿listo?
pues al otro lado también, ¿no? Todo lo que hagamos sabemos que al otro lado también. Entonces aquí está el origen del duodécimo par craneano y sabemos que el par craneano tiene su núcleo aquí, pues bien, casi que aquí, mejor dicho, hagámoslo bien aquí porque es aquí. Y sale, ¿y se acuerdan por dónde salía del bulbo? Por el surco preolivar. ¿Listo? Ese es el surco preolivar. Entonces, estos ya dijimos que era, pongámosle aquí, 1, olivas vulvares, 2, pirámides vulvares, ¿listo? 3, pedúnculo cerebeloso, 4, núcleo del duodécimo par craneano, ¿listo? Y aquí sabemos que está el hipogloso, pongamos aquí ya que no es el núcleo sino ya el duodécimo par, que es el hipogloso mayor, ¿listo? Al otro lado sería igual. Bueno, ahora tenemos que aquí al lado está el origen del décimo par craneano. Y aquí es muy importante porque ese décimo par craneano es súper importante, porque aquí en este sitio, en el origen, está lo que llamamos el centro cardioneumoentérico, ¿listo? Y al lado de este décimo par craneano tenemos un núcleo muy importante que se llama el núcleo solitario, ¿listo? Este núcleo solitario es muy importante porque con este centro del vago y el núcleo solitario es lo que se llama el centro respiratorio, chicos. Todo esto hace parte del centro respiratorio, que ahí es donde nosotros decimos que si se lo afecta, pues se puede morir el paciente. Por eso es que todos estos eventos de tallo son tan importantes y pueden comprometer la vida del paciente. Por eso les digo que yo me preocupé mucho cuando ese paciente con el evento cerebrovascular con hipo y dándoles benzodiazepinas. Entonces vamos a hacer un zoom del núcleo solitario, ¿sí? Y vamos a ver que el núcleo solitario, si lo agrandamos, se divide en dos partes, muy importantes. La primera parte, la parte más cefálica, es la parte que integra el gusto, ¿sí? Entonces en esta parte se integra toda la parte del gusto. ¿Quién me acuerda qué par craneano lleva el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua? El facial, chicos. Entonces el facial manda fibras hacia el núcleo solitario, ¿listo? Es decir, esta parte de acá recibe fibras aferentes del facial e integra esa parte del gusto, ¿listo? El tercio posterior de la lengua, la parte del gusto del tercio posterior de la lengua, ¿se acuerdan qué par craneal lo da? El glosofaringio, muy bien. Entonces, el noveno. Y también hay una parte de gusto en la epiglotis. ¿Sabían que la epiglotis también percibe gusto? Ustedes no han visto que uno cuando tiene agrieras o pirosis o de pronto vomita, uno siente una parte agria y amarga ahí atrás. Entonces la epiglotis también tiene algo de gusto y eso lo lleva el vago. Entonces todas esas fibras, esa parte del gusto se integra en esa parte del núcleo solitario, ¿listo? Y acá, en esta parte de acá, llega toda la parte cardioneumoentérica, es decir, llega toda la información del corazón, toda la información del pulmón y toda la información del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que aquí llega, por ejemplo, digamos que el alveolo, los alveolos, digamos que están sin oxigenarse, es decir, están colapsaditos. Digamos que ustedes están en una conferencia
y están sentados mucho tiempo o están recostados mucho tiempo y no están movilizando bien el diafragma, y entonces los alveolos de la base están colapsaditos. Ellos tienen una señal sensitiva que dice, oiga, estoy muy colapsado, ¿sí? Esa señal que dice, oiga, yo no me he distendido, esa la manda aquí al centro, al núcleo solitario a través del glosofaringio, ¿sabían? Esa parte llega ahí a través del glosofaringio y le dice, oiga, no estoy bien distendido. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo humano? Pues esta señal de acá va el vago, y el vago va a mandar la señal y le va a decir al cuerpo, oiga, respire. Y eso es lo que llamamos un suspiro, ¿sí? Está uno sentado y llega y hace... Eso es lo que hace es que se dilaten mis alveolos, ¿listo? Entonces, esa reacción del suspiro simplemente me está evitando una atelectasia, ¿listo? Que se me colapsen los alveolos. Entonces, recuerden que cuando nosotros suspiramos no es porque estemos enamorados, es porque algún alveolo se iba a atelectasiar y mi vago no permitió que se atelectasiara, ¿listo? ¿Entendido? Ahora, los pacientes con enfisema, no sé si se recuerdan ustedes, los pacientes con EPOC tipo enfisema tienen los alveolos súper dilatados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que los pacientes con enfisema tenían hiperinsuflación? Entonces esos alveolos todo el tiempo están muy dilatados. Entonces, vía glosofaringeo dice, oiga, tengo el alveolo muy dilatado, porque ellos tienen que manejar ciertas presiones, ¿no es cierto? Y entonces llega esa imagen y el vago lo que va a tratar es que el paciente expire. No sé si recuerdan ustedes, que me imagino que lo vieron cuando vieron signos vitales. Ustedes ya vieron signos vitales, ¿no es cierto? Eso, ¿quién se los dio? Vela, el doctor Vela, ¿no es cierto? Bueno, cuando vieron la frecuencia respiratoria y todo lo de respiración, debieron haberles dicho que los pacientes con EPOC tipo enfisema tenían más prolongada la expiración, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué tienen prolongada todo el tiempo la expiración? Porque todo el tiempo los alveolos están distendidos y hay esta señal llega todo el tiempo diciéndole, oiga, estoy distendido. Y entonces el glosofaringeo le dice al vago, oiga, está distendido. Y el vago le dice, oiga, expire, oiga, expire. Y ellos todo el tiempo están tratando de expirar y de sacar ese aire que está ahí. ¿Listo? Entonces eso es en cuanto al neumo. En cuanto al cardio, es el vago. Acuérdense que el vago es el que manda la parada ahí en el sistema de conducción y mando, ¿no es cierto? Entonces acordémonos que aquí nosotros tenemos una cosa que se llaman los varoreceptores, ¿se acuerdan? En la carótida y en el callado de la aorta tenemos quimio y varoreceptores, ¿sí? O sea que ahí va a llegar un estímulo también del glosofaringio, ¿no es cierto? Y va a decir, oiga, varoreceptor, recuerden, varo, presión. Oiga, se bajó la tensión arterial. Inmediatamente el vago va a decir, ¿cómo así que se bajó la presión? Vamos a hacer vasoconstricción. Y entonces se sube la tensión arterial. Entonces esto regula la tensión arterial, ¿listo? O también puede llegar la señal de los quimiorreceptores y decir, oiga, el CO2 está muy alto, el pH bajó. Y entonces, o el CO2, o también puede decirme, no es por CO2, simplemente hay más hidrogeniones, pero el pH bajó. Inmediatamente el vago que va a decir, oiga, si el pH bajó, hay que sacar CO2, ¿sí me entienden? Y entonces de una vez el vago va a decir, respire, señor pulmón, y el pulmón empieza a botar CO2. Esta es la respuesta fisiológica a la acidosis metabólica, ¿se acuerdan? En toda acidosis metabólica hay una alcalosis respiratoria que compensa debido a esta respuesta tan importante del núcleo solitario. ¿Listo? Recordemos que el núcleo solitario es aferente, ¿no? Pero gracias a eso va la señal
eferente de este centro de acá. Por eso les digo que estos dos centros son muy importantes. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces acuérdense, si yo me paro rápido, acuérdense que hay personas que cuando se paran rápido les da hipotensión ortostática, ¿no es cierto? Entonces se paran rápido, el vasoreceptor dice, oiga, se bajó la tensión y rápidamente se compensa y hay vasoconstricción, ¿listo? Entonces esa es la parte cardíaca y la parte pues cardiovascular, entonces llegan esos receptores. Y ahora la parte entérica es también muy importante. Si yo tengo también, oiga, el cuerpo humano es perfecto, ¿no? Yo siempre me sorprendo, yo digo, ¿cómo se autorregula tan bonito, no? ¿Quién es el que se lo tira? Nosotros. La naturaleza también se regula solita y nosotros no la tiramos. El cuerpo se regula y nosotros no lo tiramos, metiéndole cosas que no son. Bueno, el estómago, si está muy dilatado el estómago, se va a dar cuenta y también se va a ir aquí vía vago. Aquí es vía vago. Y va a decir, oiga, estoy muy distendido, tengo que eruptar. ¿Sí? Entonces es lo que uno hace, ¿no es cierto? Si el estómago está muy distendido, muy lleno de gas, pues yo erupto, ¿no es cierto? Entonces esta señal se va también aquí a esta parte del núcleo solitario y vía vago, el vago entonces se va a encargar de que el paciente erupte, entonces nosotros eruptamos. Ahora, ¿qué es el hipo? El hipo es un erupto que no pudo llegar a ser. Es decir, cuando nosotros no sacamos bien el gas, queda el hipo, ¿sí? Y es como una reacción de hipersensibilidad de todo este sistema, ¿listo? ¿No se han dado cuenta de eso? Que uno dice, oiga, me dio hipo y es porque como que no pudo sacar el gas que tenía ahí adentro, ¿sí? Entonces, esta parte de acá es la que controla toda esta parte de la cámara gástrica. ¿Entendido? Entonces yo ya pienso, o sea que si se daña el núcleo solitario, puedo tener afectación del gusto, puedo tener afectación de la modulación de la tensión arterial, puedo tener también afectación de la respiración, ¿no es cierto? Y generar un patrón respiratorio diferente. Y puedo tener hipo, ¿no es cierto? También, ¿listo? Muy bien, y ya vamos a mirar las otras cositas, ¿no? Pero eso es importante en cuanto a esta parte de acá. Ahora, el vago, recordemos que también se encarga de la úvula, ¿no es cierto? Y del reflejo nauseoso. ¿Sí? Ahora, aquí a este ladito de acá, pues esto ya habíamos dicho que era el pedúnculo cerebeloso. Y sabemos que los pedúnculos cerebelosos se encargan del equilibrio, ¿no es cierto? Y la coordinación, ¿no es cierto? Entonces, tengamos eso presente ahí. Ahora, ¿qué más tenemos aquí en el bulbo? Vámonos para abajo. Aquí en el bulbo, en esta parte de acá, pues tenemos el haz piramidal, ¿no es cierto? O sea, la motoneurona superior, ¿sí? Y aquí, a este lado de acá, tenemos pues las olivas vulvares, ¿no es cierto? Y aquí, chicos, tenemos un núcleo que se llama el núcleo ambiguo. ¿Por qué se llama núcleo ambiguo? Porque de este núcleo salen dos pares craneanos. Sale el 9º y el 11. Si se acuerdan muy bien, el 9º y el 11 salen por aquí. ¿Se acuerdan? Que el 9º y el 11 salían por acá con el 10º. Salían por el surco retroolivar. ¿Sí se acuerdan? Que eso ya lo habíamos visto. Entonces, si se dan cuenta, el 10º alcanza a hacer una sinapsis aquí en el núcleo ambiguo. Por eso yo les digo los tres compadres, porque salen del mismo lado y se van a ir a hacer cosas muy parecidas y muy, ¿cómo se llama? Como que se ayudan los unos a los otros, ¿no es cierto? Listo. Ahora, hay una cosa también súper importante de acá, y es que por acá, por la parte lateral, pasa el simpático. ¿Listo? Aquí pasa el simpático. Y hay otra cosa también súper importante, y eso lo vamos a ver también hoy en clase, y es que
El trigémino tiene varios núcleos sensitivos. Entonces aquí pasa un núcleo sensitivo del trigémino. Pero recuerden, solo sensitivo. Entonces vamos a poner aquí el núcleo sensitivo del trigémino. Y acá tenemos, no sé si se acuerdan, del lemnisco medio. ¿Listo? Aquí tenemos el lemnisco medio. Y aquí a este lado acá tenemos el lemnisco lateral o lemnisco espinal. ¿Listo? Entonces ya con eso en la mente ya podemos más o menos captar qué le puede pasar a un paciente con un síndrome vulvar lateral o a un paciente con un síndrome vulvar medial. ¿Listo? Entonces, mi queridísimo Sebastián, ya viendo esta gráfica, tú puedes deducir que un paciente con síndrome vulvar medial es el que tiene afectado el duodécimo. Entonces, tu caso decía que tenía afectado el duodécimo par craneano, ¿no es cierto? O sea que el daño tuyo está aquí, duodécimo par craneano. Se va a afectar también lemnisco medial y se va a afectar también aspiramidal. Entonces eso fue lo que vimos, ¿no es cierto? Que tiene una hemiplegia izquierda y que tiene una lesión del hipogloso mayor. Ahora tú tienes que deducir qué le va a pasar a este paciente en la parte del lemnisco espinal, del lemnisco medio. Entonces, ¿qué crees que le va a pasar al paciente en la sensibilidad? No va a tener BTTP. Va a estar disminuida. ¿Pero en dónde, mi amor? ¿Y cuál? ¿BTPP o termalgesia? Dime. ¿Cuál? ¿BTPP o termalgesia? Las dos. No, mira, la termalgesia es esta de acá. Esta es la termalgesia. Recuerden que el lemnisco lateral o lemnisco espinal es termalgesia. Y el lemnisco medial es BTPP. Listo, entonces va a tener afectado BTPP. ¿De qué lado, mi amor? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del derecho, claro. ¿Será que sí, del derecho? No. Pues del izquierdo. Pero dime por qué piensas eso. Es que creí que era del derecho porque, pues, como, por ejemplo, cuando se afectó el hipogloso, sí, pues es a lo contrario de donde se refleja lo que nos explicabas con la lengua, por ejemplo. Sí, muy bien. Entonces, en por este eso caso, sí, en este caso cuando se afecta el hipogloso, ya se ha decusado, ¿listo? O sea que en este caso la BTPP sí es como tú dices, es contralateral, es decir, si yo tengo derecho, si se me afectó derecho, va a tener el paciente daño de la BTPP izquierda. Acuérdense que aquí es donde es un poquito más complejo, ¿listo? Pero ¿cómo sabemos eso? Siempre que afecte hipogloso, quiere decir que ya se decusó, ¿listo? Que ya está en esa zona donde se decusó. Entonces va a tener BTPP dañada del otro lado, es decir, de la parte izquierda. O sea que esa parte izquierda que ya vimos, esta parte izquierda de acá que está dañada, va a estar dañada todo, es decir, va a tener dañada la parte motora, los reflejos, el tono, pero también la sensibilidad, pero solo BTPP. Solamente BTPP, es decir, este paciente va a sentir dolor y va a sentir temperatura, pero no va a sentir ni vibración, ni tacto, ni propiocepción, ni peso. Esto es muy importante, chicos, por eso yo les digo que en semiología es muy importante hacer todo, porque es que yo he visto y en los ECOES he visto personas que solamente hacen sensibilidad térmica. A ver, si tú solo haces solamente sensibilidad térmica,
solo estás evaluando uno. Tú tienes que hacer sensibilidad térmica y después tacto fino, ¿no es cierto? O peso, ¿no es cierto? Para que tú puedas mirar, ¿se acuerdan que ya vimos cómo se evaluaba la presión, ¿no? La presión también es BTPP. O con el diapasón mirar vibración. Pero tú no puedes solamente mirar a temperatura y dolor, porque solamente estarías examinando uno. Entonces tú llegas y le examinas temperatura y dices, bien, ya no hay nada. Y te estás perdiendo del otro fascículo que es el de BTPP. ¿Listo? Entonces este es el de menisco medial. Muy bien. ¿Entendieron Yo tengo una ahí? preguntita. Dime. Sí. ¿Por qué en este caso se va a crear la presión intracraneana? O sea, ¿qué la va a causar? Bueno, espérate, te muestro un dibujito. Te voy a buscar un dibujito aquí. Doc, Dime. ¿sabes qué yo estaba pensando? Que la tensión arterial alta de esta persona, pues, es claro que es una crisis, ¿no? Pero, pues, no es controlada. Dime. Que la tensión arterial de esta persona, pues, está supremamente alta, ¿no? Pero, pues, no es controlada. Entonces, debido a esto, puede ser. Sí, claro, miren que aquí dice que el paciente es diabético solamente o dice diabético hipertenso. Dice que es diabético, pero ese paciente debe ser hipertenso, o sea, un paciente no hace esa tensión arterial porque sí, ¿no es cierto? Este Sí. paciente es un hipertenso que no se ha manejado, peor, y debutó con una emergencia, imagínense. Qué mal Eso es una crisis pronóstico, ¿no? hipertensiva, ¿cierto? Pero la emergencia es debido a la crisis hipertensiva o debido al aumento de la presión intracraniana, en este caso. No, el aumento de la presión, el problema primario es que tiene una hipertensión arterial y no es manejada y ni lo sabía. Y obviamente se empeora con la hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Entonces Además de miren, que chicos, ya resulta están con viendo bradicardia. la fotito. Sí, Bueno, entonces miren, aquí vamos a mirar bien. Aquí se ve la circulación del líquido cefalorraquídeo. Me encanta ver esto porque esto se ve dinámico, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, espérense, les señalo. Nosotros vemos acá cómo empieza todo acá, ¿no es cierto? Estos son los ventrículos laterales, ¿no es cierto? Aquí están los plejos coroideos. Acordémonos que la mayoría del líquido cefalorraquídeo se forma aquí, en estos ventrículos de acá. Entonces todo empieza acá. Entonces aquí empieza, se va por acá por el agujero interventricular, que anteriormente se le llamaba el agujero de Monro-Kelly. Llega aquí al tercer ventrículo, aquí también hay muchos plejos coroideos, aumenta aquí el líquido cefalorraquídeo y va a pasar por el acueducto de Silvio o acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Y aquí también hay plejos coroideos, aquí también se produce el líquido cefalorraquídeo y va a bajar ¿por dónde? Primero, puede irse por el conducto ependimario y acuérdense que todas estas células ependimarias también producen, ¿no es cierto? Líquido cefalorraquídeo, entonces se puede ir por aquí o también se puede ir por acá por todo el espacio subaracnoideo medular, ¿no es cierto? Entonces se va a ir por acá. Acuérdense que cuando yo tomo una punción lumbar, la tomo de esta parte de acá, ¿no? Obviamente no aquí, sino abajo, pues en la parte lumbar, pero es de esta parte de acá del espacio subaracnoideo. Aquí también, ¿qué se hace? Se hace una recirculación por toda esta parte de acá, todo el espacio subaracnoideo acá. Va a pasar por acá porque miren, esta es la tienda del cerebelo, el tentorio, ¿no es cierto? Pero entonces va a pasar por acá, llegar acá a todo el espacio subaracnoideo de aquí y acá se va a hacer toda la circulación. Ahora, perdónenme por aquí. Toda esta parte de acá del espacio subaracnoideo va a circular y aquí, no sé si recuerdan bien, aquí
hay unas cosas que se llaman las vellosidades aracnoideas. En estas vellosidades aracnoideas se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy importante acordarse de eso. ¿Por qué? Pues porque yo puedo tener hipertensión endocraniana por 3 motivos. 1, que no circule bien el líquido cefalorraquídeo. 2, que haya mucha sangre en el cerebro. O 3, que me crezca el cerebro, que crezca la masa encefálica. Entonces, todo lo que haga que me aumente la masa encefálica, o que me aumente el líquido cefalorraquídeo, o que me aumente la sangre que está dentro del cráneo, me puede dar hipertensión endocraniana. Entonces vamos a pensar, ¿qué puede pasar? Una de las causas más importantes de hipertensión endocraniana es el trastorno del líquido cefalorraquídeo. Entonces puede que haya algo que me haga que este líquido cefalorraquídeo se me acumule. ¿Por qué? Primero, porque estoy produciendo mucho. Hay enfermedades en las cuales hay una cosa que se llama papilomas de los plejos coroideos. Y es que ellos empiezan a producir líquido cefalorraquídeo como locos. Puede ser una causa, ¿no es cierto? ¿Qué otra causa puede haber? No que se produzca mucho, sino que no se elimine. En las meningitis pasa eso. Después de una meningitis bien severa, estas granulaciones, estas vellosidades aracnoideas se tapan y no se puede reabsorber este líquido. Este líquido, miren, se reabsorbe y se va a los senos venosos, ¿sí? A estos senos venosos que están aquí. Entonces, si se me dañaron las vellosidades aracnoideas, no puedo, ¿cómo se dice? Drenar, ¿listo? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que este paciente tenga mucha sangre aquí en el seno venoso. Y si tiene mucha sangre en el seno venoso, tampoco puede drenar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso puede pasar. O puede ser que el paciente no tenga adecuados los senos venosos. Por ejemplo, eso me pasa a mí. Yo tengo hipertensión endocraniana porque yo no tengo unos senos venosos. Imagínense, salí defectuosa. Entonces, eso hace que yo no reabsorba bien el líquido y a mí me pusieron un catéter. Yo tengo un catéter lumboperitoneal para drenarme el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, eso puede pasar. ¿Qué otra opción puede tener el paciente? Que el paciente tenga una masa por acá y la masa le obstruya el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Todo eso me puede afectar la hipertensión endocraniana, la presión endocraniana. Ahora, vamos a ponerlo en el contexto del paciente. El paciente tiene un SB acá, en el bulbo, ¿sí? Ahora, piensen ustedes qué pasa si el paciente se le dañó toda la parte medial del bulbo. Primero, si tiene una isquemia, ¿ustedes saben qué le pasa al cerebro o al tejido, sistema nervioso cuando hay una isquemia? No. Chicos, cuando hay una isquemia, el tejido se edematiza, ¿sí? Y entonces todo ese tejido aledaño va a estar hinchado. Ahora, piensen ustedes que se me hinche esto. ¿Qué puede pasar si se me hincha esto? ¿Aquí hay mucho espacio o poco espacio? Poco, eso tapa. O sea, con un poquito que se me hinche, ya puede pasar que si se hinchó, obstruyó el cuarto ventrículo. Y entonces si obstruye el cuarto ventrículo, ¿va a poder salir el líquido cefalorraquídeo para acá? No. Entonces esto se me va a acumular y este paciente va a tener aumento acá. Y eso es abrupto, eso es de un momento a otro. Entonces este paciente debe tener una hipertensión endocraniana ahorita, producto del edema. Tratamiento, corticoide. Obviamente, pues nos toca tratarle el infarto, pero yo no puedo hacer nada ya. El paciente ya me llegó infartado con el infarto en el bulbo. Yo lo que debo hacer es bajarle el edema como pueda. Entonces yo le tengo que dar corticoide. Si está muy severa el incremento de la presión endocraniana, me toca darle manitol, ¿se acuerdan? Que es un diurético osmótico. Si está muy severo, me toca abrirle el cráneo y hacerle lo que se
llamamos una ventriculostomía. ¿Qué es una ventriculostomía? Le abro el cráneo y le meto acá un catéter que le saque el líquido cefalorraquídeo desde acá directamente. ¿Listo? Eso, ustedes conocen la válvula de Hakim, que es nuestro neurocirujano estrella de Colombia, ¿sí la han visto? No, Miren chicos, la válvula de Hakim yo la tuve, sino que a mí se me obstruyó, pero esa válvula es muy importante. Miren, este es el doctor Hakim, él es un colombiano. Ya lo aburrido, si la boda, pues. Se los voy a mostrar aquí. Él es un colombiano y él creó esta válvula, él es un neurocirujano colombiano. Y esta válvula la usan en todos lados. Yo la tuve un tiempo, pero me la tuvieron que quitar porque se me obstruyó y me pusieron la lumboperitoneal. Pero miren, lo que se hace es que se abre el cráneo y se mete un catéter aquí al ventrículo. Este catéter va a drenar directamente todo el líquido cefalorraquídeo y este catéter va a llegar aquí llega detrás de la oreja y va a pasar por acá y llega al peritoneo. Y en el peritoneo va a botar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Eso es lo que se hace con esta válvula. Entonces, chicos, a veces los pacientes tienen que hacer eso, usar válvula o hacer una ventriculostomía. Pero la idea es que este paciente, disminuyéndole el edema, puede mejorar esto y circular un poquito mejor el líquido y a veces también toca ponerle un diurético. ¿Entendido o no entendido? Doc, ¿y eso se hace por vía como endoscópica o como...? No, mi amor, eso le abren el cráneo a uno y se lo van poniendo vía subcutánea, ¿sí? O sea, eso es abierto, ok. pero Sí. le van pasando vía subcutánea el catéter, o sea, ese catéter no queda por fuera, ese catéter queda subcutáneo, va bajando por el cuello subcutáneo y ya en el abdomen hacen ahí sí abren una laparotomía y meten el tubo y el tubo queda ahí suelto de por vida. Y hay muchas personas que de por vida tienen su válvula y no les molesta. Pero no sé por qué a mí sí se me obstruyó, me la tuvieron que sacar y me pusieron una lumboperitoneal. Pero la lumboperitoneal que yo tengo también es por dentro de la piel, o sea, eso nunca sale. Eso siempre va a quedar ahí y va a quedar drenando constantemente el líquido cefalorraquídeo hacia el peritoneo, ¿sí? Ok. Entonces, Doc, ¿y tú cómo te diste cuenta que pues tenías hipertensión endocraniana? O sea, ¿qué síntomas tenías? a mí se me afectó la visión. Eso fue lo primero. Bueno, el dolor de cabeza, pero uno siempre el dolor de cabeza le echa la culpa al estrés, que la migraña. Entonces yo sí sufría de mucho dolor de cabeza. También tenía, ese dolor de cabeza me daba mucho vómito, muchas náuseas, y yo ya empecé como a decir, pero ¿por qué estoy como tan maluca? Pero no le puse cuidado porque es más, eso fue hace como 6 años, entonces yo andaba corriendo y yo no le ponía cuidado. Uno dice, hay uno de médico, se pone a pensar en tanta vaina, pero cuando después ya fue que yo perdí la visión de un ojo, y entonces cuando yo perdí la visión de un ojo, empezó a afectárseme eso. Me hicieron, pues ya me mandaron al neuro y al oftalmólogo, y el oftalmólogo fue el que me dijo que yo tenía papiledema, que yo debía tener una hipertensión endocraniana, debía tener alguna masa o algo en el cerebro, porque tenía papiledema. Y acuérdense que el papiledema es porque el nervio óptico se llena de líquido porque no puede drenar bien, y puede haber algo en el cerebro. Me hicieron la resonancia y me miraron y fue cuando vieron que yo no tenía unos senos venosos y me hicieron la punción lumbar y ahí se dieron cuenta que yo tenía 55 milímetros de mercurio de presión intracraneana, imagínense. Pero el problema, o sea, lo que más hizo correr fue lo de la visión,
porque al tener el papiledema y la obstrucción ahí, pues se me había afectado unos campos visuales. Inmediatamente me hicieron la punción lumbar, ya yo veía bien. Tenaz, ¿no? Bueno, Sí. entonces Doctora, eso es lo que pasa ahí con la hipertensión endocraniana. Entonces, sí, este paciente doctora, yo pienso que primariamente ya tiene una hipertensión, pero lo que ustedes dicen, aparte por la hipertensión endocraniana, se le subió más, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que sí tiene una hipertensión escondida, pero se le subió más la tensión por el problema que tiene ahorita. Cuéntame, ¿qué me ibas a decir? doctora, una pregunta. ¿La bradicardia, digamos, en algún momento puede caer mucho? Por la hipertensión endocraniana, no, tampoco tiende a hacer ritmos menos de 40, no. Más o menos se queda como en ese ritmo de 40 a 60. Y obviamente apenas se mejore la hipertensión endocraniana, eso pasa porque es un reflejo vagal. O sea que no es que vaya a quedar el paciente bradicárdico, simplemente es un reflejo vagal por la presión que se está ejerciendo aquí. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, listo, muñecos, yo creo que ya nos toca ir cerrando, pero entonces como para que veamos el otro, entonces ya podemos deducir que el paciente del síndrome vulvar lateral, que es el de Christian, pues va a tener todo lo contrario, es decir, este paciente va a tener daño del vago, daño del noveno, daño del 11, ¿no es cierto? Puede tener ataxia, puede tener vértigo. Ay, acuérdense que aquí, perdónenme que se me olvidó decirles que aquí también hay núcleos vestibulares, ¿no? Aquí también hay parte de núcleo vestibular. Recuerden que la mayoría de núcleos vestibulares están en la protuberancia, pero que hay una parte. O sea que esto es lo que hace que el paciente también tenga vértigo, puede tener vértigo. Además puede tener algo de ataxia. Además va a tener, miren lo que está aquí, va a tener Horner, ¿sí? Va a tener daño de la nasofaringe, la orofaringe, va a tener daño del esternocleidomastoideo, va a tener daño del trapecio, va a tener disfonía, va a tener disartria, ¿sí? Va a tener trastorno de la termoalgesia del otro lado, pero este paciente, mírenlo bien, no va a tener daño del piramidal, y solamente es de acá, ¿no? Pero yo les digo, si es una masa o es una hemorragia, podría llegar a afectar todo el bulbo, ¿sí me entienden? Toda la parte del bulbo. Pero si es isquémico y solo coge una arteria o la otra, va a coger solamente este de acá o este de acá. ¿Entendido? ¿Sí me entienden? O sea, no quiere decir que siempre solo coja una o la otra, porque puede ser una hemorragia y la hemorragia no respeta territorios, ¿sí me entienden? Cuando un paciente le da una hemorragia, no le va a coger un territorio, le va a coger todo lo que le alcance, ¿no es cierto? Entonces, si hay una hemorragia, puede llegar a afectársele toda la parte del bulbo. Y obviamente una hemorragia vulvar es mortal, ¿sí? Es muy grave, un paciente así puede estar muy grave. Pero si es algo isquémico, sí me puede afectar, como lo vimos aquí, un territorio nada más, o el medial o el lateral, ¿listo? Entonces ustedes ya iban cuadrando su caso de acuerdo a cómo sea. Recuerden que aquí este paciente va a tener Horner, ¿no? ¿Por dónde es que sería el simpático? Por ahí por donde sale el 10º y el 9º. No, el simpático aquí no sale. Acuérdate que el simpático, ya vimos el recorrido, Sí, el entonces, simpático no sale del bulbo, ¿sí? Mira, ya vimos que el recorrido es que el simpático sale del hipotálamo, pasa por el puente, ok. pasa por el bulbo, pero Pasa no por- sale, ¿viste? ok, Entonces pasa por acá y solamente sale es en la médula, ¿sí? Y pasa por el pulmón y va a subir por el cuello y vuelve y entra al cráneo con la carótida y así llega al ojo.
O sea Bien. que aquí lo estamos dibujando, es aquí. Y ahí Sí. nos sale. ¿Listo? Ah, pues listo, muchas gracias. Súper. Bueno, chicos. Entonces espero que sigan estudiando muy juiciositos y que le quiten el rencor a Neuro. Que dejen de odiar Neuro. Muchísimas gracias. Bueno, esto es de repasar un poquito, pero ya me imagino que todo va cogiendo un poquito más de forma, ¿no? Bueno, chicos. Entonces nos vemos esta tardecita a las 4, ¿no es cierto? Sí. Bueno, chicos, nos vemos entonces, que les vaya bien. Mucho Chao, Bueno, gracias. gracias. Chao. bueno, chao. Hasta luego. Chao.